Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Jorge Molina y hoy analizaremos la ficha técnica de los módulos bifaciales. Algo muy importante, pues parece ser evidente que muy pronto los bifaciales reemplazarán a los monofaciales. La ficha técnica de los bifaciales es la herramienta básica para crear un sistema fotovoltaico que logre alcanzar el rendimiento declarado. Los módulos bifaciales agregan solo dos nuevos parámetros técnicos, pero como veremos luego, se relacionan con los restantes y están condicionados a ciertas características claves de la instalación. Estos dos nuevos parámetros claves son el factor de bifacialidad y la ganancia bifacial. Dan una idea aproximada del valor agregado de los bifaciales, ya que no son valores absolutos y en la ficha técnica lo entregan como valores con una amplia tolerancia o con rangos porcentuales, pues en definitiva el resultado, como veremos luego, dependerá de que se cumplan ciertos requisitos en la instalación de los paneles. Además de cumplir los requisitos de la instalación, es necesario recalcular ciertos parámetros a partir de los valores del estándar STC de la ficha técnica. En particular, la energía bifacial, pues ya no es válido el Pmax ni los valores de ISC, IMP. Esto implicará cambios al seleccionar el inversor o dimensionar la capacidad de las protecciones y también la sección de los conductores del lado de corriente continua. Veremos cuáles son los ajustes que se requieren en los valores de algunos parámetros del estándar STC y desarrollaremos todo lo anterior a partir del análisis de la ficha técnica. Echemos un vistazo rápido a una ficha técnica de un panel bifacial, en este caso el panel Longi, para identificar los dos parámetros que comentamos que se agregan y son específicos a módulos bifaciales. El primero de ellos es el factor de bifacialidad, que se indica acá con un 70 más o menos 5%. Mientras más alto este valor, mejor. Es una forma de identificar paneles que tengan mayor potencial de generar una más alta ganancia bifacial. Y la ganancia bifacial se expresa en este caso, esto va a cambiar dependiendo del fabricante, en porcentaje, en 5 valores. Hay un rango entre un 5 y un 25% que se puede dar dependiendo de las características de la instalación. Eh, es lo primero que hay que identificar, cuál es la ganancia de estos 5 valores o valores intermedios que van a representar las características de la instalación que estemos efectuando. Esos son los dos parámetros esenciales que vamos a tener como base para analizar la situación de un bifacial en cuanto al aporte de valor que significa la ganancia bifacial. El factor de bifacialidad se define como la relación entre la potencia generada por la cara posterior del módulo solar y la potencia generada en el mismo módulo por su cara frontal. Viene expresada como un porcentaje acompañado de una tolerancia y cada fabricante lo especifica en la ficha técnica como ya lo observamos anteriormente. Se expresa mediante la siguiente ecuación, ¿ah? Una relación entre la potencia de salida de la cara trasera dividida por la potencia de salida de la cara frontal expresado en porcentaje. Es importante destacar que este indicador es solo referencial, corresponde a pruebas de laboratorio. Una respuesta más realista la representa el parámetro ganancia bifacial que veremos luego. Los parámetros del factor de bifacialidad, el valor y la tolerancia, se obtienen en pruebas de laboratorio en las que se somete a la cara frontal y a la posterior a las mismas condiciones de intensidad de radiación o cantidad de luz. Como resultado se mide la potencia generada por cada cara y se aplica en la fórmula. Por ejemplo, un factor de bifacialidad del 80% indica que el lado posterior del panel es capaz de generar el 80% de la energía que la cara frontal produciría bajo las mismas condiciones de irradiación. Este factor es una característica importante al seleccionar el módulo solar bifacial.
es deseable un factor elevado, por ejemplo, un factor 85% es uno de los mejores factores bifaciales actuales. Aquí vemos una tabla comparativa. Se observa que el factor de bifacialidad es diferente para cada tecnología de celda. En esta muestra de marcas de paneles bifaciales obtenida de las respectivas fichas técnicas, se observa que el tipo de celda HJT es la que tiene el factor más alto, con un 85%. Luego hay casos con un 80% para la celda tipo TOPCon y finalmente un 70% para la PERC. Es necesario observar la tolerancia que se indica acá, ya que un factor elevado pero con una alta tolerancia puede ser no muy bueno. Mientras más alto sea el factor bifacial y menor su tolerancia, es más probable una buena ganancia bifacial, como lo veremos luego. El factor de bifacialidad es un dato de entrada bastante común en todas las aplicaciones que se utilizan para paneles bifaciales. Para el dimensionamiento de un sistema como los bifaciales hay una variedad de modelos o aplicaciones disponibles. En cuanto al factor de bifacialidad, veamos al menos tres modelos en los que se debe ingresar este factor de bifacialidad. El primero es el explorador solar que se muestra acá y aquí vemos que se debe ingresar el valor obtenido de la ficha técnica. Junto con eso se debe agregar el albedo y bueno, y también el factor de pérdidas mismatch, como veremos luego. Aquí pueden observar lo mismo en la aplicación PBSeeds. Aquí se ingresa el valor del factor de bifacialidad. Finalmente acá tenemos el modelo SAM. De la misma forma se ingresa el factor bifacial. Aquí se observa el parámetro. Veamos ahora la ganancia bifacial. Para ello vamos a tomar en cuenta lo que se describe en las fichas técnicas con respecto a esta ganancia bifacial. Dado que los proveedores presentan el valor de ganancia bifacial de distintas formas, vamos a mostrar ahora tres ejemplos para ver cuáles son estas variaciones y su significado. Vamos a comenzar por Canadian Solar. Nos vamos ahora a donde está descrita la ganancia bifacial y nos detenemos acá donde están los datos STC para este panel y lo primero de ellos es lo que se indica acá en esta primera fila, donde está el valor del estándar STC el panel frontal, ¿ya? Este es el PMAX, 650 watts de la cara frontal y los valores de voltaje y corriente respectivos. Y abajo se indica con tres valores posibles la ganancia bifacial, 5, 10 y 20%. Eso se repite para cada modelo, acá el modelo de 655 watts y el de 660 watts como Pmax de la cara frontal, valor STC, y la ganancia bifacial. Entonces acá se va a dar esta ganancia bifacial como un rango entre 5 y 20%, y el valor, cualquier valor intermedio, el que se va a obtener acá, dependiendo de las características de la instalación, tal como lo indica este doble asterisco acá, que va a depender de cómo esté montada la estructura, la altura que tenga la estructura en la cual se montan los paneles, el ángulo de inclinación de estos paneles, otros atributos especiales que los veremos luego y uno de los más importantes que es el albedo de la superficie, del terreno en el cual están montados los paneles. Ahí se va a reflejar los rayos del sol que van a incidir sobre la cara posterior y por lo tanto van a contribuir a lograr un valor de ganancia bifacial mayor, dependiendo de esa característica de albedo. Entonces, si por ejemplo tenemos un panel, una instalación que permite un 5% de ganancia, los 650 watts de PMAX se transforman en 683. Y así veremos que cambia también el VOC y el IHC. Y aquí nos detenemos un poco al mirar el VMP y el VOC, que no sufren cambio en ninguno de las tres opciones que hay acá de PMAX. Y eso
tiene que ver mucho con la curva BI que tiene este panel, ¿no? Y vamos a observar eso. Acá vemos esta curva, donde aquí en el eje horizontal se muestra el voltaje y acá la corriente, por ejemplo el ISC o el IMP. Y las curvas, las opciones intermedias es la irradiancia, mostrada en watts por metro cuadrado, como se indica acá. El primer valor corresponde a 200 watts por metro cuadrado y eso va a generar 4 amperes. Y así si esto va subiendo la cantidad de amperes que se generan hasta, por ejemplo, 1000 watts por metro cuadrado. Ya en vez de los primeros 4 amperes ya tenemos más de 18 amperes. Es decir, la variación de la irradiancia implica variaciones significativas de la corriente. No así del voltaje. Se observa acá que el voltaje prácticamente se mantiene en 45, en el entorno de eso. Y eso se representa acá, de que pueden haber variaciones de irradiancia que se reflejan en esta ganancia, pero que el voltaje no se va a ver afectado. Pero sí la corriente, de 17.11 puede llegar hasta 20.53 dependiendo del porcentaje. Y lo mismo el ISC puede llegar hasta un 21.59 amperes. Es decir, la variación es significativa. Eh, por otra parte, podemos observar acá el factor de bifacialidad, que en este caso un 80% con una tolerancia del 5%. Veamos otro ejemplo. En este caso el panel solar Risen. Veamos cómo se presenta esta misma información. Aquí tenemos los valores del estándar STC. Eh, es bastante distinto al anterior. Aquí solamente el fabricante presenta un solo valor de ganancia bifacial, 10%. Y hace el cálculo de los valores Pmax que están acá arriba, los podemos observar, 690 más ese 10%, 759, y así va variando, 715 más el 10, 787 watt peak, la potencia máxima. Y hace lo mismo para los valores de voltaje corriente que se observan acá. Ahí también pueden ver que el voltaje prácticamente se mantiene, 49,65, y el ISC sí cambia de 17,6 a 19,43, en este caso de Pmax, y en el otro se observa acá para Pmax mayores. Es una forma diferente de presentarla. Queda la duda si este panel solar permite un porcentaje mayor al 10. Como no presenta un rango, uno podría pensar de que admite solo un máximo un 10%. Creo que más bien es un error de la presentación. Debería ser un rango siempre. También acá indica que este valor va a depender de los mismos que vimos anteriormente, de la altura, el ángulo de inclinación y del albedo que tenga la superficie. El factor de bifacialidad no lo observo acá. Está aquí. Factor de bifacialidad 85%, 85 más menos 10%. Veamos el caso de el panel Longi. Rápidamente veamos cuáles son las variaciones. Acá se presentan la ganancia bifacial desde 5% a 25% y dan como ejemplo 5 posibles valores, pero se puede obtener cualquier valor intermedio dependiendo nuevamente de las características de la instalación. Y, y para cada valor de STC que se indican acá arriba del estándar STC, se recalcula el Pmax aplicando el 5% y así el 10, el 15 hasta el 25%. Y lo mismo se hace para el voltaje y la corriente. Sí, acá hay un pequeño detalle que sí, en este proveedor muestra una pequeña variación, algunas décimas de variación del VOC al variar la ganancia. eh, Son valores despreciables. Sí, hace el cálculo más riguroso, pero no es significativo. Sí, acá se pueden observar los valores del ISC, que sí importa porque tiene variaciones significativas. Así es importante indicar que, por ejemplo, si la instalación que tenemos es posible lograr un 15% de ganancia bifacial, eso va a significar que el valor de Pmax que va a tener este panel bifacial va a ser 621 watts.
valor que vamos a utilizar para seleccionar el inversor. Usaríamos este valor y no el valor que se indica acá del STC. Este es el valor que interesa cuando tenemos paneles bifaciales. Y lo mismo, la corriente ahora, si se obtiene una ganancia del 15%, el ISC va a ser 15,92, ¿ah? Para este caso. Y no el valor que se indica acá en el estándar STC, que es inferior. Por lo tanto, este valor de 15,92 amperes va a ser el que vamos a utilizar para eh, eh, dimensionar las protecciones en el lado de corriente continua y también para calcular la sección de los cables de ese lado de corriente continua. ¿Ah? Este valor reformulado según la ganancia bifacial. El factor de bifacialidad también se indica acá, 70 más o menos 5%. Eso es, hay que tener muy claro lo que significa la ganancia bifacial y cómo impacta eso en el Pmax definitivo y el valor final del ISC que vamos a utilizar para los recálculos. Bien, veamos ahora un resumen de cómo obtener el porcentaje de ganancia bifacial que corresponde a una instalación específica. Lo primero es que para instalaciones residenciales de pocos paneles muchas veces se hacen estimaciones prácticas de ganancia bifacial, dependiendo de la existencia de un ángulo de inclinación, del albedo y de la distancia entre la cara trasera y ese albedo o superficie donde está montado el panel. También en estos casos de instalaciones residenciales es recomendable hacer mediciones en terreno con un panel y obtener la ganancia bifacial que luego se proyecta al conjunto de paneles. En cambio, en grandes instalaciones aumenta la complejidad y se deben hacer cálculos. La mayor complejidad de una instalación de grandes dimensiones se resuelve en gran parte con el uso de software o aplicaciones como son PVSeed, SAM, la aplicación de Solar Anywhere y la aplicación Explorador Solar. Estos software utilizan un modelo que se representa en esta ecuación, la que integra los efectos de sombreado y transmisión. Además de los parámetros de la ecuación, se requiere incorporar a la app datos específicos de la instalación, como son el albedo, la altura sobre la superficie, la distancia entre filas o pitch y el mismatching. Aquí pueden observar un resumen del significado de cada uno de los parámetros de esta ecuación. Otra fórmula más práctica y simplificada es la que permite calcular la potencia total bifacial, a la que se agregan algunos parámetros. Aunque la fórmula no contempla todos los parámetros claves, es una buena aproximación cuando no se tiene un software o aplicaciones como las mencionadas anteriormente, pero no es utilizada para grandes plantas solares en las que se requiere un diseño riguroso. Este modelo simplificado no considera la irradiancia difusa, el sombreado entre filas, la altura, el pitch, ni las pérdidas por desajuste. Y lo más importante, tampoco contempla el albedo. Su uso, por lo tanto, puede llevar a una sobreestimación de la ganancia real. Se deberían hacer estimaciones que permitan una mejor aproximación como el dato del albedo. Aquí un resumen con los parámetros que utiliza esta fórmula también aproximada. Otra opción práctica y un poco más precisa que la anterior es la que se muestra aquí, la cual incluye el factor clave este del albedo, el cual es el parámetro que más incide en la ganancia bifacial según diversas pruebas que se han efectuado. Esta fórmula es una buena aproximación para un sistema residencial, por ejemplo, y también se usa en ciertas calculadoras de ganancia bifacial que se pueden encontrar en sitios especializados. Veremos luego un ejemplo. Aquí está la definición de los parámetros fundamentales de esta fórmula. En cuanto al albedo, veremos luego algunos valores más utilizados en alguna superficie. También
vamos a ver la aplicación de esta fórmula en calculadoras en línea que se pueden encontrar en la web. Aquí les puedo mostrar cómo se ingresan los datos a una calculadora de potencia del módulo fotovoltaico bifacial, como se indica acá. Más abajo en la caja de comentarios les dejo los links de sitios web que usan esta calculadora, la cual se basa en la fórmula que vimos anteriormente, que se indica acá también. En este ejemplo, la irradiancia de la cara frontal se define eh, en 1000 watts, ingresé 1000 watts por metro cuadrado. Pero esto dependerá de cada lugar geográfico y también si usan el promedio anual o algún valor de meses de verano o invierno. Ese va a ser el criterio de diseño que apliquen en cada instalación. Este valor de irradiancia en watts por metro cuadrado se puede consultar, por ejemplo, en la aplicación Explorador Solar. Esta calculadora no incluye como entrada la altura del panel, ni su inclinación, ni azimut. Por lo tanto, en forma práctica se pueden hacer ajustes para castigar un poco la ganancia bifacial calculada. No olvidar que esta calculadora es una aproximación y solo para soluciones en residencias como las que se mencionan en el link que indico más abajo. Aquí les hago un resumen de algunos tipos de albedo eh, ordenados de mayor a menor. La nieve es el mejor albedo, la que permite un mayor reflejo de los rayos solares. Después está la pintura blanca y así las que se indican acá. También es importante mencionar que el albedo tiene variaciones estacionales. En algunos casos son bastante extremas cuando hay terrenos que en una estación determinada pueden tener maleza seca, pasto seco, o bien pueden estar cubiertos por nieve, o puede ser un terreno árido, o bien después de las lluvias aparece el césped. Y con cada estación va variando, como se indica en estos ejemplos, el albedo. En otras situaciones, el tipo de albedo puede variar de seco a húmedo, lo cual también influye en estos valores. Con la aplicación NASA Power, abajo les dejo el link, es posible obtener valores mensuales de albedo para una determinada ubicación. Ingresando la latitud y longitud en la aplicación se obtiene estos valores mes a mes. El valor cambia, como se observa acá, mes a mes, pues el terreno sufre modificaciones, por ejemplo, suelo árido, hierbas, nieve, humedad, etc. Y además se ve afectado por el ángulo de incidencia del sol. Eso significa que podría ser necesario hacer alguna gestión para mantener un albedo elevado o bien poner una superficie artificial para tener un albedo que no cambie tan drásticamente como en este caso. En este ejemplo, en el mes de agosto se observa el máximo albedo, eso significa una mayor irradiancia eh, que es reflejada y por lo tanto se absorbe menos. Aquí les resumo los factores claves que influyen en los sistemas basados en bifaciales. Es importante, por lo tanto, considerar estos sistemas al dimensionar una instalación bifacial. También estos parámetros se relacionan entre sí. Por ejemplo, un buen albedo se potencia con una buena altura, pero también un buen albedo se elimina con una altura que no cumpla las condiciones. La altura también influirá en la generación de mismatching. El ángulo de inclinación también se optimiza para la cara frontal y debe implicar una altura que optimice la generación en la cara trasera. En grandes instalaciones, la distancia entre filas o pitch de módulos es muy relevante para evitar sombras y maximizar la ganancia bifacial de esa forma. En resumen, siempre se encontrarán
relaciones entre estos parámetros. Por eso en grandes instalaciones es muy importante apoyarse en software o aplicaciones especializadas como las ya comentadas. Una vez obtenida la ganancia bifacial, aplicando algunos de los procedimientos ya indicados o algún software o una fórmula práctica con algunos antecedentes obtenidos en terreno, ya se obtiene cuál es el porcentaje de ganancia bifacial de la instalación en particular, de todos los porcentajes que se indican en la ficha técnica, como en este ejemplo, o bien de valores intermedios. Por ejemplo, si se llegó a que la ganancia es de un 10%, habrá que ver cuál es, por lo tanto, la potencia Pmax que entregaría ese módulo bifacial en total. En este caso, 611 watts en vez de los 555 que tenía el estándar STC. Lo mismo la corriente pasaría de un valor de 14,73 y para el 10% sería de 16,2 amperes. Y estos valores son muy relevantes para ver cuál es su impacto o incidencia en los inversores, en la sección de los conductores y en las protecciones del lado de corriente continua. Aquí resumo cómo la ganancia bifacial eh, debe ser considerada para hacer un cálculo de la sección de los conductores y la capacidad de las protecciones, considerando el nuevo ISC, la nueva corriente de cortocircuito que contempla esa ganancia bifacial. Lo mismo debería ocurrir al seleccionar el inversor y ver que los límites de corriente del inversor no sean sobrepasados con la nueva corriente ISC que incluye esa ganancia bifacial. Y también ver cómo queda ahora el sobredimensionamiento de paneles y si ese incremento de la potencia va a implicar un mayor clipping del inversor o vamos a estar en valores aceptables. Bien, este ha sido un primer resumen de los parámetros claves de bifaciales. Lo he enfocado en instalaciones residenciales y dirigido a los que aún no tenemos experiencia en estos módulos, ya que es bueno prepararse, pues en muchos tipos de instalaciones residenciales los bifaciales van a reemplazar a los monofaciales, algo que ya es común en grandes plantas solares. Además, la diferencia en precio es cada día menos significativa. Bien, muchas gracias por ver el video y hasta una próxima oportunidad.